Hola, mi nombre es Dana Peñuelas y en este video les hablaré sobre las teorías jurídicas de justificación del Estado apegándonos al libro Teoría del Estado. Siguiendo a Jelinek, estas tres órdenes se pueden agrupar en tres doctrinas diferentes. La primera son las que se consideran al Estado como una institución del derecho de familia o teoría patriarcal. Las segundas son las que ven al Estado como una institución del derecho patrimonial y por último está la tercera, que son las que estiman que el Estado es una institución del derecho de los contratos. Muy bien, empezaremos hablando sobre la teoría patriarcal. Hemos visto las doctrinas que al hablar del origen histórico del Estado lo atribuyen a la familia. Fundan su afirmación en los recuerdos históricos de muchos pueblos. En Grecia, en Roma y en Israel se encuentran textos históricos y huellas en la organización política relacionados con los grupos familiares primitivos, dando como origen al evolucionar a la organización política. La autoridad del padre de familia pasó al jefe de grupo político de manera refleja, como si éste fuera el elemento superior de una gran familia. Esa autoridad de padre de familia estaba matizada de elementos religiosos, y así también pasó al jefe del Estado. Como sabemos, la comunidad política de los pueblos de la antigüedad se confundía, casi se identificaba con la comunidad religiosa, y el jefe de la misma asumía generalmente la dirección de ambos órdenes. Esta doctrina basada, como digo, en creencias, en instituciones, en textos de la antigüedad, pasó en la época moderna de la Europa occidental. Hemos visto la doctrina absolutista de Filmer, que apoyó la lucha del rey Carlos I en Inglaterra con el Parlamento inglés, afirmando el origen de la autoridad del monarca sobre el Parlamento, basándola en que era sucesor de Adán, primer jefe del grupo familiar, que el agrandarse dio nacimiento al Estado. Esta doctrina tampoco busca justificar el poder, sino tan solo se trata de encontrar el origen de una de sus manifestaciones, el absolutismo. Es fácil, por consiguiente, hacer también su crítica. No vemos en ella un razonamiento que nos indique por qué debe existir el Estado. Tan solo encontramos una explicación particular que trata de dar acerca del origen de esta institución. Por segundo, empezaremos a hablar sobre la teoría patrimonial. También en el pensamiento de la antigüedad encontramos referencias relacionadas con la idea de que el Estado es una institución de derecho patrimonial. Encontramos la idea de que el orden de la propiedad, institución básica del derecho patrimonial de los bienes, precede al orden estatal. Platón, en la República, considera que el origen del Estado se encuentra en la unión de distintas profesiones económicas y en la necesidad de agruparse las diferentes ocupaciones humanas para satisfacer las necesidades individuales. Cicerón, por su parte, rotundamente dice que el motivo de la formación del Estado se encuentra en la protección de la propiedad. Es decir, que en el pensamiento antiguo vemos claras referencias a considerar patrimonial la justificación del Estado, al suponer que se trata de un organismo protector de la propiedad. Esta teoría significa ya un avance, pues trata de proporcionar un elemento de justificación, no busca ya tan solo el origen del Estado, sino trata de dar una razón del porqué de su existencia, aun cuando esa base que proporciona, repito, es unilateral. El feudalismo germánico hacía descansar la autoridad real en las circunstancias de que el monarca era considerado propietario del Estado. Esta idea puso de manifiesto la importancia que se daba a la posesión de la tierra para alcanzar y ejercer el derecho de autoridad. Este pensador dice que la autoridad nace cuando los hombres adquieren riqueza y bienes mediante la posesión de las tierras. Entonces, con esta riqueza, con la propiedad de las tierras, adquieren el poder que concomitantemente se encuentra unido a las mismas. Los lineamientos expuestos en esta doctrina y la crítica que esbozamos de la misma son suficientes para darnos cuenta que tampoco puede servirnos para justificar al Estado, para encontrar la justificación ética de la comunidad política, pues esta teoría no proporciona los argumentos que nos hagan considerar válida la organización política, sino que simplemente o bien se trata de simples consideraciones acerca del origen del Estado o bien de argumentos proporcionados en forma unilateral para justificarlo, en atención a una más de sus finalidades.
La teoría contractual trata de fundar la existencia del Estado, de encontrar su justificación jurídica en una figura del derecho de las obligaciones, en el contrato. Varios hombres se ponen de acuerdo sobre un objeto determinado y sus voluntades reunidas dan nacimiento a una situación jurídica. Los partidarios de esta teoría, en relación con el tema que nos ocupa, tratan de establecer que la existencia del Estado se justifica porque los hombres se han puesto de acuerdo entre sí para formarlo. Consideran en rasgos grandes que las voluntades de los hombres se reunieron para dar origen al Estado, y en esta figura jurídica, el contrato radica en la justificación de su existencia. De todas las teorías jurídicas que hemos expuesto para justificar al Estado, la más importante y de mayor trascendencia es la que trata de hacer descansar en el contrato el apoyo de la organización política. Lo mismo que las otras teorías, la del contrato tiene orígenes en el pensamiento de la antigüedad, pero los orígenes más serios de la doctrina contractualista, tal como fue expuesta en los tiempos modernos, los encontramos entre los hebreos y entre los romanos. En numerosos pasajes bíblicos se habla de la alianza de Dios con su pueblo, es decir, de un acuerdo de la divinidad con los hombres para establecer y conservar la autoridad, la institución de los reyes de Israel y su consagración. Numerosos pasajes de la Sagrada Escritura sirvieron de apoyo a las argumentaciones de los pensadores de la Edad Media y posteriormente de los defensores del absolutismo en los siglos XVI y XVII. En las luchas políticas de esos siglos esgrimían con fuerza incontrastable argumentos tomados del Antiguo y del Nuevo Testamento. En la Edad Media, además de la Biblia, influyó el derecho romano en la doctrina del contrato. La teoría contractual en la Edad Media surgió para apoyar la existencia jurídica del poder y regular sus relaciones con los súbditos, determinar sus límites y precisar su extensión. Número 4, que es la doctrina del Santo Tomás. Nuevamente tenemos que referirnos al ocuparnos de esta época a la valiosa elaboración de Santo Tomás de Aquino, que, aunque sostuviese con fundamento en las teorías cristianas que la sociedad y el Estado tienen como un origen enteramente natural y que el poder público con su finalidad específica, que es el bien común, reside en la comunidad, admite, sin embargo, que la propia comunidad pueda delegar el ejército del poder en una o varias personas, mediante un acuerdo que puede ser expreso o tácito, pero que en ningún caso implica renuncia o pérdida de los derechos originarios de esa misma comunidad. Así el gobernante, el cual es la autoridad, se convierte simplemente en gestor o administrador de los derechos del pueblo. De acuerdo con Recancé-Siches, podemos resumir los lineamientos de la teoría contractual. Primero, la soberanía popular es originaria. Segundo, mediante un contrato político expreso o tácito puede transmitirse el ejército del poder público a una o varias personas. Tercero, cuando el contrato caduca, la comunidad recobra plenamente su derecho de imperio. Número 4, el pueblo tiene el derecho de resistencia pasiva y activa o rebelión contra el príncipe tirano. Número 5, el pueblo es sujeto capaz de derechos y obligaciones. Y por último está el número 6, entre el príncipe y la comunidad popular se da una relación jurídica bilateral. Pasamos a la quinta, que es la doctrina de Hobbes. Pero al lado de este grupo de doctrinas, afiliadas al pensamiento de la filosofía tradicional, surgieron los expositores de la teoría racionalista, que consecuentes con su posición buscaron en otros argumentos la justificación del Estado. Pero el pensador que primeramente expuso de manera sistemática una elaboración de la doctrina contractual de acuerdo con la posición racionalista y que tuvo amplias repercusiones en su época y en siglos posteriores fue Thomas Hobbes, filósofo inglés que vivió en los siglos XVI y XVII. El contrato que origina el Estado en la teoría de Hobbes se celebra entre los futuros gobernados. No interviene para nada el poder, que surge como una consecuencia de este pacto. Quienes hacen el contrato son los individuos en la misma comunidad social. El soberano es una consecuencia de la celebración del contrato y sus poderes son ilimitados. Su autoridad es plena, indiscutible y absoluta. El contrato social, una vez celebrado, no puede quebrantarse.
Su violación significaría el retorno al estado de naturaleza. Por eso, quien intente no cumplir el contrato debe ser destruido. Observamos que en esta teoría de Hobbes sí busca encontrar una solución al problema de la justificación del Estado. Implícitamente reconoce que la organización política tiene su fundamento jurídico en el pacto que celebran los hombres para formarla. Esta doctrina también proporciona argumentos de validez social al exponer lo pésimo de la situación de los hombres en el statum naturalis y la ventaja de paz y seguridad que adquiere al dar nacimiento al status civilis, a la organización política. Esta doctrina de Hobbes tampoco da una solución total al problema de la justificación del Estado. Por la número 6, que es la doctrina de Rousseau. Nuevamente encontramos al pensador ginebrino del siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau. En el contrato social, Rousseau trata de no encontrar el origen del Estado, sino su fundamentación filosófica. Rousseau dice al iniciar en su libro El contrato social que el hombre ha nacido libre y no obstante está encadenado. Se cree señor de todos los seres sin dejar de ser tan esclavo como ellos. ¿Cómo se ha realizado este cambio? Lo ignoro. ¿Qué puede legitimarlo? Creo poder resolver esta cuestión. Entonces, según él, era preciso encontrar una forma de agrupación que permitiese conservar al hombre sus derechos naturales, sin mengua ni limitación. Y Rousseau cree encontrar esa especial organización elaborando su teoría del contrato social, que ha de resolver, según su pensamiento, el problema esencial de hallar una forma de asociación que defienda y proteja con toda fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede de esta forma tan libre como antes. Rousseau precisa las cláusulas de este contrato en la forma siguiente. Estas cláusulas, bien entendidas, se reducen a una sola, a saber, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad, porque primeramente, dándose cada cual todo entero, la condición es igual en todos y por tanto ninguno tiene interés en hacerla onerosa para los demás. De esta manera el Estado se convierte en una salvaguarda de las libertades individuales. Como número 7, y para terminar la exposición de las doctrinas contractualistas, vamos a examinar en forma muy somera la teoría de Kant. Kant, quien vivió entre los siglos XVIII y principios del XIX, elabora también un sistema filosófico político, contractualista de justificación del Estado. Precisa y afirma el pensamiento de Rousseau. Para Kant, el contrato social es un imperativo de la razón práctica de tal suerte que el Estado debe ser construido de acuerdo con la idea del pacto, del contrato. La voluntad general es una voluntad regida exclusivamente por la razón y los sujetos del contrato. Más que hombres considerados en su realidad fenoménica individual, son entes de razón que convienen en aquellos que va de acuerdo con su naturaleza racional. De esta manera, el pacto se impone coactivamente. Y finalizaremos con la crítica de las teorías contractualistas. Las teorías contractualistas que hemos expuesto con relación al problema de la justificación del Estado han sido objeto de numerosas críticas, pero en primer término debemos hacer la salvedad de que esa crítica no se refiere a las doctrinas contractualistas, que simplemente se limitan a valorizar la actividad de los gobernantes teniendo en cuenta la adhesión o repulsa que hagan de la misma de los ciudadanos, ni tampoco a las que ven el contrato como un medio que sirve a los miembros de la comunidad política para designar a las personas que han de gobernar y para decidir de manera concreta las formas de gobierno. Estos problemas no son, en realidad, de justificación del Estado, sino de política aplicada. La crítica debe dirigirse contra las teorías que ven en el contrato la justificación misma de la institución política, colocándola como criterio definitivo de la legitimidad de la propia institución. La crítica fundamental que se puede hacer a la teoría contractual, así precisada, es la de que sacrifica,
en aras de artificios y de supuestos convencionalismos. La verdad primera e ineluctable de la naturaleza social del hombre, que lo impulsa a vivir con sus semejantes por existencias de su propio ser. Esta verdad es evidente en sí misma, porque se nos presenta como un dato inmediato de la conciencia. Al brotar la autoridad de la naturaleza de las cosas, no requiere para ser explicada en términos generales de convenciones. La parte verdadera de la doctrina contractualista es la constatación de la importancia de la voluntad humana, es la formación de la sociedad civil y del Estado. Pero para hacer destacar esta circunstancia, el papel fundamental del hombre es la constitución de la sociedad política. No se necesita recurrir al artificio contractual. Basta percatarse que la tendencia innata de la sociabilidad de los seres humanos los lleva a hacer manifestaciones concretas de voluntad, expresa o tácita, para formar grupos sociales, y estos grupos, además de justificarse por razones éticas profundas, se fundan también en la adhesión expresa o tácita de los individuos que los forman.